En Next Noticias, la economía explicada de forma docente y amena, con Aran Cisneros. Como todos los jueves, Aran Cisneros. Hola Fernando, ¿cómo están? A ver, vamos. Buenos días, vamos a hacer esto, como se dice en panameño, a balazo. Vamos a hacer una versión corta de una noticia importante y darle un poquito de contexto histórico contigo, como siempre. Acaba de llegar un nuevo embajador de China en Panamá y acaba de irse Zhu Shuiyan, que en algún momento entrevistaste. Sí. Hace más o menos 2 años. 2 años, ¿sí? Recién llegada. Sí. El nuevo se llama Zhang Xiangyan. Y bueno, esto está en un contexto. Esta visita, esta salida de la embajadora anterior y la llegada del nuevo tiene un contexto, que es que estamos a casi 10 años de que el expresidente Varela estableció relaciones con China. 9 años se cumplen, por un lado. Y por el otro, esto tiene un contexto histórico también, de larga data, como hemos hablado Fernando y yo en varias ocasiones. Pues Deng Xiaoping en su momento, con esa metáfora hermosa y poderosa del gato y los ratones, habla de cómo lo que importa son los resultados, más allá de la ideología. Pero luego hay una contradicción, porque en el año 2001, impulsado en ese momento el presidente era Clinton, si no recuerdo mal, impulsado precisamente por los Estados Unidos, China entra a la OMC y comienza un proceso a través del cual las empresas gringas producen sus bienes en China. Bueno, por los costos. Eso empezó desde cuando Deng pues, es readmitido en el gobierno de China, después de esta nefasta revolución cultural, de ese paso por el trauma para China de la muerte de Mao Zedong y la llegada de esa banda de los 4, pues en el medio de las cenizas de China, pues resurge la figura de Deng. Y Deng, pues viene con esa transformación. Yo creo que es tal vez la transformación económica humana más rápida e impresionante de la historia. Velocísima. No solamente China se convierte en la fábrica del mundo, sino que al mismo tiempo está sacando 800 millones de personas de la pobreza a la clase media. Estás en el clavo. Bueno, un nuevo gran mercado de consumo interno. Un nuevo gran mercado de consumo interno. Y sobre todo, pues, la figura de Deng puesta a prueba. Pues, cuando se dan los incidentes de Tiananmen en 1989, creo que lo hemos discutido, pues sí. El presidente Bush escribe en sus memorias, pues, ¿qué hacer? Sí, están violando los derechos humanos de esos estudiantes. Ese chico que se para frente a un tanque en medio de la plaza de Tiananmen, fue una figura impresionante. Los panameños tal vez no la hayamos visto en la dimensión porque teníamos nuestros propios problemas cuando la elección de... Estábamos enredados con Noriega. Así que, cuando se da eso, la pregunta que hacen los asesores al presidente, ¿qué hacer? Es decir, denunciamos a China. ¿Qué usted dice que debemos hacer? Y alguien dentro del gabinete escribe, o dice Bush, bueno, dijo, señor, mejor que dejemos esto, mandémosle nuestra nota de deeply concern y muera eso allí. ¿Por qué? China produce todo lo que nosotros comemos, nos vestimos y los carros que manejamos aquí en Estados Unidos. Es el que está fabricando las armas, las AK-47 que estamos mandando a las guerrillas en Afganistán. Bueno, la interconexión entre los Estados Unidos y China era tan simbiótica, no hay otra palabra. No hay forma de dividirla. Bueno, y por eso fue que yo le pregunté a la embajadora saliente, ¿cuándo empezaron a haber esas malas relaciones entre los Estados Unidos y China? Porque una de las decisiones más importantes tomadas por Estados Unidos, y no es casual que Richard Nixon haya sido un californiano que había visto pues, el Pacífico y sabía lo que había del otro lado de la orilla, pues admitiera a China como miembro del Consejo de Seguridad y sacar a Taiwán. Eso, pues, asesorado por Kissinger. La diplomacia del ping-pong le llamaron. Y bueno, yo le preguntaba a la embajadora, ¿y cuándo China pasó a ser el patito feo de la diplomacia estadounidense? Dice, durante el segundo gobierno de Obama. Ahí empezó las malas relaciones y había que tomar en cuenta algo. Ella venía de Washington. Sí. Y hablando de la señora Zhu Shuiyan, en los 2 minutitos que nos quedan, ahí está el señor Zhang, su reemplazo. Es importante recalcar lo que pasó durante el periodo que ella estuvo aquí, de manera sucinta. Y con esto acabamos. 2 días después de que Marco Rubio estuvo aquí en febrero del año 2025, Panamá informa que no va a renovar la iniciativa de la ruta y la seda que había firmado. La franja y la ruta. Ya Cortizo le había metido un poquito el freno al tren chino. Mulino le mete un frenazo definitivo porque no va a haber ninguna empresa china involucrada con el tren. Todas son europeas o gringas. 3. Fuerte. Declarar inconstitucional la concesión de Panama Ports a empresas hongkonesas. Y 4. Bueno, una empresa que siempre China dijo, no, esa empresa no tiene nada que ver con nosotros. Y cuando ocurrió, pareció que sí. Y 4, poderosísimo a nivel simbólico y polémico, derribar el monumento a la memoria de los chinos que han construido parte de nuestra nacionalidad, tirado abajo por una retrocavadora en la oscuridad de la noche por la alcaldesa de Arraiján.
Eso no puede Y que pasar esté el monumento inadvertido. de la piedra tirada en el piso tirado ahí. Así que la verdad es que le tocó dura a Chu Shuai-Yan, recibió bastante palo en 2 años. Así es. Buenos Bueno, días.